Y continuamos con nuestra tercera entrevista del día, que yo estoy un poco, a ver, no sé definirlo, porque estoy con dos grandes expertos del sector. Son los fundadores, son Jesús Ripoll y Raquel Sánchez, fundadores de Helpers and Speakers. Y yo, cuando tengo tanto nivel a mi lado, me pongo un poco para atrás y os pregunto, ¿qué es esto de Helpers and Speakers? Bueno, la respuesta corta es que es una agencia de representación de conferenciantes para las empresas, motivacionales, formadores, pero somos mucho más. Somos una empresa pequeñita, somos artesanos y hacemos las cosas sin pensar en el algoritmo. Lo hacemos pensando con el corazón. Venimos del mundo de la empresa, sabemos lo que hay detrás y nuestra intención es sinceramente ayudar, porque sabemos lo que es no estar comprometidos con el proyecto y lo hemos pasado bastante mal, tanto Jesús como yo, con lo cual la primera respuesta es ayudar. Wow, eso sí que es bonito. Y para aquellos que aún nos pongan cara, ¿nos podéis dar algún nombre de a quién patrocináis para que os vayamos poniendo cara? Bueno, sería complicado porque dejaríamos a muchos fuera. Cuando se creó Helpers, o vino el nombre, vino por empezar a ayudar a mi hermano. Yo renuncié a un puesto de country manager en Australia por un tumor cerebral maligno no operable y que le daban un año de esperanza de vida con 40 años y niños de 4 y 2. Es decir, renunciar a ese trabajo y nació Helpers Consulting y 2 años después Helpers Speakers. Entonces, entre las cosas que a mí me pasa es mi madre, que había muerto 15 años antes, se llamaba María. Mi padre se llama José, yo me llamo Jesús, nací un 25 de diciembre y no me gusta hablar en público. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una agencia con 12 speakers, pero claro, hoy en día son 12 por 12, 144. Entonces, si te menciono a uno, mal. Yo te diría a quién no tenemos, vale, pues a ver, pero seleccionamos con corazón gente que nos ayude en los proyectos solidarios que hacemos. Y por desgracia pues decimos que no a una media de 12, 15 a la semana. Hay veces cuando hacemos el maratón de coaching de Las Rozas que son 12, 15 al día, porque si no nos convencen a nosotros dos, delante de un auditorio de 300, 3.000 personas no van a convencer. Y nosotros no queremos vender una conferencia a una empresa, queremos venderle 300 al año. Por eso estoy yo un poquito nervioso hoy, porque las cifras que manejáis son impresionantes. Impresionantes. Entonces, yo lo que, si ahora alguien que está en LinkedIn, seguramente muchos de los conferenciantes que estén en los primeros puestos en LinkedIn estarán en vuestra agencia. Tenéis gente muy potente, ¿verdad? Puede haber alguna exclusiva con alguna agencia de estas de toda la vida, de las que van al negocio, no se dedican a hacer un porcentaje muy alto de su actividad solidaria, pues que cayó en la trampa de firmar una exclusividad. Como dice Raquel, los dos venimos del mundo de la empresa y yo ni en mundo de informática, mundo de perfumes, mundo de dietética, no firmo una exclusiva con un fabricante si no es a cambio de una garantía en volumen. Entonces hay gente que ha caído en esa trampa, ha firmado una exclusiva, le dan 1 o 2 conferencias al año y entonces se lo tiene que trabajar él y hacer que pasen. No es nuestro caso, entonces nosotros preferimos trabajar a gusto, porque los dos venimos del mundo de la empresa. Yo he dirigido unas 8.000 personas, unas 1.000 tiendas, he gestionado más de 1 millón de productos. Entonces, y hemos vivido situaciones de todo tipo, tener que decidir 300 despidos porque te obliga tu headquarter en Inglaterra. Entonces, sabemos lo que pasa y sabemos un poco la realidad. O sea, sabemos cómo la gente miente en las encuestas de clima. Yo siempre pongo el ejemplo de Torre Picasso y las empresas de alrededor. Todas sacan entre un 85 y un 95% de satisfacción del empleado, sí, hasta que bajan a la cafetería. No, a la cafetería, a la plaza de Torre Picasso, y entonces la encuesta se la hace Gallup de manera independiente, no sus recursos humanos, y entonces dicen la verdad. Y el 80% está asqueado y quiere irse, está sufriendo depresiones. España es el país de más consumo de psicofármacos por habitantes y es por ese problema que hay tan grave, que la punta del iceberg son los 4.000 suicidios. Pero como dice una de nuestras conferenciantes que ha intentado suicidarse 2 veces, 4.000 es los que los consiguen. Por el camino hay mucho. Bueno, 4.000 es los que lo consiguen y la familia reconoce que es un suicidio, que no, es que se ha caído por la ventana, pero no quería suicidarse. Hay unos 6.000, 7.000 que lo intentan o que mueren, pero no están reconocidos como suicidios, y hay unos 25.000, 30.000 que lo intentan. Jesús. Y la mitad adolescentes. Y si hablamos de porcentajes de niñas de 13 a 18 años
con autolesiones ronda el 23-24% en un sitio no tan malo como Las Rozas. Eso es un cuarto. Es un cuarto con autolesiones, y con la pandemia y las redes sociales se ha agravado mucho más todo el tema del bullying y el ciberacoso. Entonces tenemos conferencias específicas para eso. Pero es que los chavales el 27-28%, lo que te he dicho era las chicas, los chicos 27-28% con adicción al juego online. ¿Y en qué edades? De instituto, de 13 a 17 años. Entonces Muy esto... jóvenes. Es impresionante. Por Sí, eso sí, te sí, digo pero... que los suicidios es la punta del iceberg, porque es lo que ya no tiene remedio. Pero estamos creando una sociedad con muy poca tolerancia al fracaso y a las críticas. Ahí hay mucho debate. Ahí tendremos que... Hay un hilo por ahí que yo no soy capaz de desenmarañar en este programa. Pero vamos, totalmente. ¿Y cuál si hubiera que... Los ponentes que tenéis son espectaculares. ¿Cuál es el secreto para traer un ponente espectacular? Porque yo tengo un evento de recursos humanos y cuesta mucho traer talento. El talento, cuanto mayor es el talento, más complicado es, aunque sea la mejor de las intenciones, pero las agendas son con las que son y bueno. ¿Cuál es vuestro secreto? ¿Cuál diríais que es? Al principio la verdad es que yo estaba un poco reacia cuando Jesús no tiene miedo a nada y estaba llamando a puertas ya muy arriba, entonces a mí eso me abrumaba, me diciendo, pero si es que somos súper pequeñitos, estamos todavía en pañales y me veía sobrepasada. Y sin embargo, pues bueno, contactó con Emilio Duro nos abrió la puerta a Víctor Coopers, aquello hizo un efecto llamada y entonces pues ya nos posicionó. Aparte, nos pilló cuando estábamos despegando la pandemia, con lo cual todas las empresas se quedaron sin hacer conferencias, todo se paró, como sabéis, y bueno, nosotros aprovechamos para hacer cosas solidarias. Aquello también nos ha ido abriendo bastantes puertas y también están viniendo ahora muchos conferenciantes de muchísimo nivel, porque por referencias de otros, al final todo se sabe, si es que por el trato y por el dossier que tenemos tan cuidado. Ese es el secreto, simplemente hacer las cosas por corazón y con un poquito de estrategia también de Jesús, también te lo tengo que decir. Claro, o sea, yo vengo de negocios de retail con margen muy pequeñito, entonces nosotros a la empresa a veces nos dice, pero seguro que está disponible y este es el precio. Claro, porque han consultado antes a su proveedor de siempre. Sí, porque ya lo hemos negociado antes. A mis inicios como perro de presa en compras, donde el truco era escuchar y al final el último minuto de la hora decía, vale, yo quiero esto. Y cuando manejas un volumen de compras importante, pues salía. Entonces hay veces que como no queremos dar un pelotazo, sino que nosotros queremos estar continuamente en las empresas, nos piden a un conferenciante que no tiene nada que ver con la temática que quieren tratar o con el objetivo, pero porque es de relumbrón. Y te piden a alguien, me invento, de 15.000 euros, 25.000 euros, y dices, ¿qué vas a hacer? Un evento al año. ¿Y quieres que te hable de liderazgo con alguien que ha liderado en toda su vida una secretaria, una persona, y que ya no la tiene? ¿Por qué no, en vez de contratar a este, por el mismo dinero te propongo a 6 y das un impacto cada 2 meses? Exacto. Cada 2 meses, porque la motivación es como la gasolina en un coche. O sea, nadie que vaya a echar el coche a diario echa gasolina una vez al año, salvo que tenga un coche eléctrico y la gasolina la eche para que le dé olor. Entonces, muchas veces, y luego aunque nos pidan uno, siempre damos 3 opciones, porque por desgracia muchas veces no hablas con el interlocutor que va a decidir. Entonces él te pide a alguien que cree, lo lleva al comité de dirección, no, ese no, y alguien propone a otro que se adecua más y se lo lleva. Entonces a veces nos piden a alguien, pongamos, de 10.000 euros, propones al de 10.000 pero a 9.000, a otro de 6 y a otro de 3. Y te dicen, oye Jesús, oye Raquel, este de 3 será muy malo. Digo, mi opinión personal es el mejor de los 3. A veces el de 3, a veces el de 6, depende del tema. Sí. Pero que con el de 3 ganan mucho más que con el de 9. No gano infinitamente, mucho menos, pero es que quiero que vosotros estéis contentos y que repitáis. Sí. Honestidad. No estás para hacer una venta, estás para hacer un cliente. Claro, es que a lo mejor también faltaba esto, ¿no? A lo mejor esta estrategia de la que me estás hablando, ¿no? Esa visión que tú tienes del negocio desde el otro lado, cómo la estás llevando ahora como proveedor, ¿no? de contenidos. A lo mejor esa profesionalización que tú tienes, a la suma de valores que traes de casa,
quizás sea eso el... Claro, y luego somos muy prejuiciosos a la hora de no solo el storytelling, porque hay gente que comunica muy bien, sino que indagamos un poco y que la gente no dé su charla por haberse leído un libro, 4 o 20, sino que haya vivido lo que decía Mario de la coherencia con el corazón. O sea, si no sientes lo que estás contando, a nosotros no nos convence. Hay a veces que una empresa se empeña y quiere a esa persona, porque tiene un buen impacto. pues toma, pero luego si no te gusta, no, yo lo he escuchado, tal, porque luego no todo el mundo sabe personalizar la conferencia. Entonces nos ha pasado con alguno, pues la empresa cogerlo, pues el director de marketing lo escuchó hace 3 años en otra empresa y dice, nos ha contado lo mismo, exactamente palabra por palabra que eso, ¿para qué hemos hecho la reunión de briefing de 1 hora? Y bueno, puedes ver mis 3 mails donde te lo advertía. A partir Sutilmente, de ahora, pero hay muchos que se empeñan, a partir de ahora sí. déjate guiar. Estamos aquí para acompañarte, para... Sí, y luego, como dice Raquel, cuando estalló la pandemia, nosotros habíamos hecho nuestras 2 grandes inversiones, una era del año y otra era a 5 años, que era la compra de un velero con nuestros socios de Valencia para hacer los team building en veleros que hacíamos con veleros alquilados hasta entonces. Pues a las 2 semanas el confinamiento y te encuentras con un velero con los gastos que tiene al año, con 0 ingresos. Y como nos engañaron, como en muchos países, de esto es 2 semanas, no, 2 semanas más, 2 semanas, 2 semanas. No es que las empresas no hicieran nada, es que, bueno, voy a esperar 2 semanas. Entonces hubo 6 meses de 0 euros en ingresos. Entonces ahí nacieron proyectos como la serie El Camino Interior, como colaboraciones con muchas ONGs, porque teníamos más tiempo para ello, o como escribir este libro, que vino de uno de nuestros conferenciantes, como vienen muchas cosas. Vino uno de nuestros conferenciantes, el segundo, de hecho, que lo conoció Raquel Kiko un Taronji, día en una reunión sí, a la que yo no fui. Cuenta cómo fue lo de este libro. Bueno, a él le habían propuesto para dar una conferencia al equivalente de la ONU en el mar. Entonces, él estaba representando a España para visualizar la figura del Cano, porque siempre estaba eclipsado por Magallanes y Magallanes pues en ningún momento pretendía dar la vuelta al mundo, con lo cual pues era una reivindicación de la figura del Cano. Yo soy historiadora y empecé a interesarme por el tema, empecé a leer y cuando me quise dar cuenta pues teníamos un libro y veía muchas enseñanzas históricas en el plano del liderazgo, en el plano de la gestión de equipos. Tuvieron que pasar, bueno, una cantidad de calamidades tremendas en la travesía. Es toda una enseñanza brutal de la gestión de equipos, de la gestión de la adversidad. Bueno, entonces de repente yo le dije a Jesús, digo, tenemos un libro, es que ya está hecho, tenemos un libro, lo enlazamos con el mundo de la empresa. Él puso su parte aburrida ahí de la empresa, del management, yo toda la parte de la documentación, y yo creo que nos ha salido un libro redondo, como La Vuelta al Mundo. Súper interesante. Y me hablabais antes de empezar que hay mucha colaboración. Sí, nosotros no sabemos jugar en solitario, entonces en este libro hay 2 prólogos, que esas casualidades que se da la vida. Es un vasco que vive en Valencia y con el que a veces navegamos, le propusimos hacer el prólogo, Javier Iriondo, que ha escrito varios bestsellers de desarrollo personal y de autoayuda, y el día que se lo propusimos dice, ¿vosotros cómo sabéis que yo cada vez que voy al País Vasco desayuno mirando la estatua del Cano en el pueblo de al lado de mis padres, en Guetaria, y que es mi ídolo? Digo, bueno, ya te he contado mi historia. Entonces ese libro, como ha dicho Raquel, Javier Iriondo se lo leyó, estuvo 2 noches sin dormir, se lo leyó, y el tercer día teníamos el prólogo. El otro es de Ángel Rielo, conocido como el Feliciólogo, y luego lo que hay es 8 vídeos de helpers speakers que tienen historias que vienen a colación con algún capítulo. Por ejemplo, Nacho Dean, 3 años caminando para dar su vuelta al mundo. El Cano, 3 años navegando para dar la suya. Visila Bococo, emprendiendo en las Américas, Albert Bosch en el Polo Sur, el TEDx con la gestión del miedo. Y como ha dicho Raquel, esto es una empresa, de ahí el título de Luis Pasamontes de una empresa también, redonda. el tema de los gregarios, cómo todo el equipo se une para sacar adelante a su líder el proyecto, aunque luego se quedan detrás y en la foto solo sale uno. Entonces hemos jugado un poco con nuestros conferenciantes y todos ellos han aportado su visión y han complementado muy bien el tema del libro. O sea, para mí fue la primera startup, la primera que consiguió la globalización, el conectar y dar la vuelta al mundo. Y lo primero es que era un emprendedor que va a muerte, o sea, es un emprendedor que fue Magallanes de inicio, presentó su proyecto, le rechazaron por edadismo subirle un poquito la pensión,
de la que se ha hablado antes, de cuál va a ser el futuro de las pensiones, y entonces ese emprendedor fue capaz de cambiar en esa época de país, nacionalizarse español, casarse con una española, presentar su proyecto a un millennial, como era el chaval que gobernaba España, sacar los fondos y lanzarse a la aventura en 5 naves. Fueron 247 hombres, 5 naves, regresó una nave y 18 hombres. Y con lo que vino en esa nave se pagó con creces los salarios de 3 años de toda la tripulación, el coste de los barcos, que era lo más caro que había en la época, quitando los castillos, y aún así sacar beneficios. Y todos los marineros participaban en los beneficios con el equivalente a una quintalada, que era lo que pesaba un saco de un quintal. Pero todos participaban en beneficios y se dejaron la vida, y en los mismos porcentajes. Hoy en día el 75% de las startups se hunden. En aquella época el 75% de los barcos se hundían. Entonces era éxito o muerte ese tipo de empresas. De hecho, colchones. Nada. Bueno, es totalmente impresionante. Yo soy un proyecto de navegante y te puedo asegurar que me voy a comprar el libro, pero vamos, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues nosotros hemos querido autopublicarnos, entonces lo hemos hecho con Amazon por la flexibilidad que nos permite. De hecho, pues, hay 2 prólogos, pero ya hay 3 empresas muy grandes que no podemos desvelar cuáles porque son los regalos de Navidad de este año, que incluyen en la primera hoja pues un prólogo de su CEO, del director de recursos humanos, y entonces se les hace personalizado para ellos, incluyendo ese mensaje, a lo mejor con una parte en la que quieren que se fijen especialmente o con algún consejo, y tanto para empleados como para clientes. Bueno. Yo generalmente pido que nos recomendéis algún libro, pero yo a vosotros no os puedo pedir eso porque veo que hay mucho conflicto, ¿no? Os recomiendo uno, ¿no? Este libro es el único en el que participan 10 Helpers Speakers, y nosotros, claro, les hemos abierto la puerta a muchos de ellos a que publiquen su libro a través de una de las 3 editoriales con las que colaboramos, o que se autopubliquen y a que colaboren entre ellos. De hecho, nosotros hemos colaborado en algunos otros libros también. ¿Te hace vender más? No, pero hace un libro más redondo y más completo, y a nosotros nos sirve también para aportar valor a los clientes. No, aquí no pone que 8 vídeos te vas a encontrar, pero son 8 vídeos por los que hay empresas que por tener ese vídeo o a ese conferenciante contando eso mismo pagan 3.000, 5.000, 9.000 euros. Pues aquí hay 8 de esos vídeos, y lo que nos ayudan es a dar a conocer. Hay conferenciantes famosos y otros que los damos a conocer, igual que hemos hecho con el Maratón de Coaching, o con la serie El Camino Interior, o con el HR Innovation Summit de la semana pasada, donde la portada del resumen es una de esas personas que no son famosas. Te va a costar 5 veces menos, pero el mensaje te va a calar muy hondo. Por la coherencia. Señores, ¿qué os parece? Da gusto escucharos, sinceramente. Da gusto escucharos, veros, esa pasión, esa cabeza. Cuando se junta, salen cosas buenas. Nosotros hemos pasado momentos muy duros. Raquel además empezó a tener 2 jefes en la cárcel. O sea, tú imagínate lo que yo he pasado en mi trayectoria como secretaria de presidencia. Madre mía. O sea, sí, bien, entretenido. Casos conocidos que no merece la pena comentar, pero que sí han salido en todos los telediarios. Entonces nosotros, cuando en pandemia 6 meses a 0 euros de ingresos, con una inversión aquí, con otra inversión en un proyecto solidario en Etiopía, gente nos preguntaba, pero ¿y vosotros por qué no vuelves al mundo de la empresa? ¿Cómo no te motivas? Dice, es que cada día conocemos a alguien que te hace callar y decir, ¿de qué me quejo? Sí. ¿De qué me quejo? Esa es la lección al final, sí. No, y además es que disfrutamos un montón con el trabajo, aprendemos cada día, crecemos cada día, y eso es lo importante. Todos conocen, sin hacer publicidad de nadie, a Víctor Coopers. Sí. Pues el jueves pasado estuvimos con él, le recogimos en Madrid, fuimos con él a una empresa en Guadalajara, estuvimos esperándole primero más de 1 hora que saliera, luego fuimos allí, luego le llevamos al AVE. Y esas charlas... te podría enseñar el audio de WhatsApp, aparte de los abrazos que nos dio allí y llamadas al día siguiente. Dice, mira que llevo años dando conferencias, trabajando con distintas empresas, y esto no lo ha hecho nadie por mí. Igual que estar con él a las 2 de la mañana en una conferencia online, recuerdo para Argentina, para una asociación de recursos humanos, y después brindar con ellos con cerveza, Víctor desde su casa, nosotros y la empresa desde Argentina. Y decía, ¿pero qué hacéis vosotros conectados a las 2 de la mañana?
pues siempre que podemos escuchamos o acompañamos a nuestro conferenciante. Es un premio para nosotros, Sí. entonces... Sí, es la culminación del trabajo y además es que nos hace muchísima Nos llena. ilusión. Sí, y sobre todo cuando también tratamos de asesorar un poquito, no corregirles ni que dejen de ser ellos la esencia, pero sí que puedes decir por aquí o por aquí, y cuando ves todo el resultado de tu trabajo detrás, pues es muy gratificante. No me extraña, no me extraña. Chicos, pues muchísimas gracias por haber Nada. estado hoy aquí con nosotros. Un Nos habéis placer. aportado un granito muy, muy interesante y muy gratificante. Nada, gracias a ti por dejarnos venir a hablar de nuestro libro, que decía alguien bastante famoso. Ahí te lo puedes mencionar. Sí. Muchísimas gracias. 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 Pues hasta aquí el programa de hoy, un cierre muy bonito y muy interesante. Entrad en Help and Speakers, es la página web. Help as Speakers, Help sí. as Speakers, los podéis buscar, dejaremos el post en LinkedIn y ahí podréis conocer un poquito lo que hacen, que es una auténtica maravilla. Y hasta aquí el programa de hoy. Esto es Corporate Talks. Pertenecemos a la gran familia Tinku, que como sabéis los lunes está nuestro amigo José Luis Barceló con el mundo financiero, luego vengo yo con Corporate Talks, mañana está Cata Sarmiento, pasado está Alejandro Guerrero, se ha incorporado José Luis Portela y tenemos grandes programas que se avecinan, que Alejandro Guerrero no para. Entonces, nos vemos el lunes que viene o a lo mejor en 15 días. Chao, gracias por estar ahí.